Uno se ríe por no llorar, ¿no? Porque yo no sé cómo de difícil debe ser izar una bandera. Vamos, seguro que no es tan fácil como tirar de una simple cuerda, pero ante un acto delante del rey, un acto que se supone que habría sido practicado 1000 veces y la bandera se cae. Vaya, vaya situación estamos viviendo ahora mismo en nuestro país, ¿no? Hoy vamos a hablar de la imagen que acabáis de ver, que parece resumir demasiado bien el momento que vive España. Ayer, día 30 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, delante del rey, delante de la reina, delante de la princesa Leonor, delante de las autoridades civiles y militares, delante del gobierno y delante de miles de ciudadanos, la bandera se vino abajo. Y antes de que nadie se ponga nervioso, vamos a empezar por los hechos. No vamos a inventarnos absolutamente nada. No vamos a decir que fuera una conspiración de Pedro Sánchez para que la bandera acabara en el suelo, ni que la bandera cayó porque la patria envió una señal desde más allá. Técnicamente lo que ocurrió fue un fallo mecánico, pero me pareció que simbólicamente la imagen es muy representativa de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. En cualquier caso, en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, celebrado en Vigo, en la avenida de Samil, la presidieron Felipe VI, la reina Leticia y la princesa Leonor. La propia Casa Real presentó el acto como el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, con los reyes y la princesa presidiendo la ceremonia. Eso es especialmente significativo, ya que también sería la primera vez que Leonor acudiría a este acto de celebración en plena culminación de su grandísima formación militar. Vamos, si España entra en guerra, sabemos a quién tenemos que enviar, porque la preparación que ha tenido ha sido completamente asombrosa. El plan original era mucho más vistoso de lo que finalmente se vio, ya que el mal tiempo obligó a cancelar el salto paracaidista con la bandera nacional y también la actuación aérea acrobática de la formación Mirlo, que iba a pintar el cielo con los colores de la bandera. Es decir, el acto ya empezaba chungo, ¿no? Sin paracaidistas, sin desfile aéreo, sin esa imagen patriótica de los aviones volando Vigo. Pero el momento que lo cambió todo, o el momento más cómico, es el que habéis visto, el de el izado solemne de la bandera, con el himno de fondo. Uno de los momentos más importantes del acto. Falló el sistema de izado. Se rompió el enganche por donde pasaba la cuerda y la bandera cayó durante la ceremonia ante la triste, incrédula y ridícula mirada de nuestro rey. Se habla de gesto de sorpresa. No hay constancia de que montara un pollo, ni que se enfadara públicamente, a pesar de haber visto ciertos vídeos en Twitter que lo afirman muy tajantemente. Pero el rey se queda como medio serio, sorprendido, incómodo, viendo cómo la enseña nacional se desploma ante el acto solemne. Luego hubo que modificar el protocolo. Tras la caída de la enseña, Felipe VI dio instrucciones para que la Guardia Real permaneciese custodiando la bandera en el lugar donde había quedado depositada. En condiciones normales, esa unidad habría seguido el protocolo previo, pero la caída llevó a la improvisación para mantener la solemnidad del acto. También se recogió que, como la bandera nacional no pudo ser izada al inicio en el mástil, la Guardia Real terminó recogiéndola al final del desfile, pasadas las 1:20, ante la mirada de los reyes, la princesa de Asturias y el resto de las autoridades. Así que esos son los hechos, ¿no? Fuerzas Armadas en Vigo, el mal tiempo lo fastidia todo y cae la bandera ante la visible incomodidad del rey. Y ahora vamos a reflexionar un poquitito, ¿no? Porque fue una anécdota, técnicamente sí, una avería, una cuerda, una polea, un enganche, un fallo del mástil, falta de preparación, chapuceros. Pero hay imágenes que la explicación técnica no importan demasiado cuando el simbolismo habla más de por sí solo. En literatura, todos los elementos, todos los objetos tienen un valor simbólico. En la realidad yo creo que eso también sucede. No estamos hablando de una bandera que se cae en una plaza cualquiera, en un acto menor. Es una bandera que cae el día de las Fuerzas Armadas delante del jefe de Estado, de la heredera, del ejército y de las instituciones.
Es difícil imaginar una metáfora más cruel de lo que está pasando en nuestro país ahora mismo. Llevamos años escuchando discursos sobre estabilidad, convivencia, progreso, regeneración democrática, fortaleza institucional y unidad. Pero cuando miramos alrededor vemos instituciones totalmente gastadas, una ciudadanía rota en bandos, casos de corrupción constantes alrededor del poder, independientemente del partido político que nos gobierne, una monarquía que intenta vender continuidad mientras arrastra siglos de desgaste histórico y un gobierno que toma decisiones enormes en plena fractura social. Y por eso, la bandera cayendo no importa como accidente, importa como imagen, importa porque parece decir lo que muchos ciudadanos y piensan, que España ya no se sostiene como debería sostenerse. Allí aparece Felipe VI, el rey de una dinastía que no empezó ayer. La Casa de Borbón llegó al trono español con Felipe V, primer rey de Borbón a principios del siglo XVIII, tras una guerra súper sangrienta, para decidir si nos quedábamos con la dinastía de Habsburgo o con los franceses. España en ese momento tomó la peor decisión que ha tomado en posiblemente los últimos 500 años de historia: haber metido al francés en casa. La Real Academia de la Historia describe el final de la Guerra de Sucesión, por ahí por el 1714, como el primer rey de la dinastía borbónica en España, ¿no? Que supuestamente sería jurado en el año 1700, pero ese fue el inicio de la guerra. 326 años, con alguna interrupción suelta, la Primera República, Amadeo de Saboya y la Segunda República. Y claro, cuando uno ve a Felipe VI mirando cómo la bandera cae, no ve un señor sorprendido por una avería, ve el representante de una dinastía que ha sobrevivido a absolutamente todo y que el pueblo español, en una clara manifestación de debilidad, ha siempre vuelto al Borbón cuando el Borbón era lo último a lo que deberíamos haber vuelto. Volvimos a ello después del desastre de la Primera República, Amadeo de Saboya, después de haberles echado con la Revolución de la Gloriosa. Volvimos a traerlo con Alfonso XII. Franco, después de varios años de república, del 31 al 36, 36-39 guerra civil, 39-75 dictadura franquista y 75 hasta la fecha, 2026, vuelta a los Borbones. La pregunta es, ¿cuántas veces más tiene que caerse España para que dejemos de fingir que todo está perfectamente sujeto a un mástil? Porque mientras se nos pide respeto institucional, lo que tenemos delante es una España políticamente agotada. El propio contexto actual del gobierno, marcado por investigaciones judiciales y escándalos que afectan al entorno de Pedro Sánchez, con su mujer Begoña cobrando un dineral de la Complutense, su hermano con una plaza sin haber mostrado el título universitario original, el expresidente Zapatero presuntamente traficando con aviones y llevándose mordidas de los rescates de dinero público a una empresa que solamente tiene un avión, utilizando la empresa de sus hijas para facturar dinero a través de Análisis Permanente y su amigo Julito Martínez. Y ya porque no entramos en Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. Todos ellos niegan las irregularidades o defienden su inocencia, pero el panorama político es absolutamente demoledor. Estamos asistiendo a la caída de los socialistas, pero yo no creo que solamente sean los socialistas. Estamos asistiendo a la caída del poder político, porque no creo que el Partido Popular sea mucho mejor. Creo que la cantidad de dinero que ha robado el Partido Popular puede compararse con la cantidad de dinero que ha robado el Partido Socialista. Puede responder al saqueo institucional de los Borbones en España. La investigación a la que se someten no es una condena, pero es que cuando una manzana está podrida, pudre al resto. Pero es que el árbol entero parece que está podrido. Y hay un informe de More in Common, recogido del diario.es, que hablaba de unos 5 millones de españoles que habían roto relaciones familiares por motivos políticos en el último año, lo cual significa que estamos más divididos que nunca. Yo lo veo en mi caja de comentarios. Empiezo todos mis vídeos criticando al PSOE diciendo que el PP no es mucho mejor.
Y lo único que me llega es gente llamándome fascista. Gente diciendo que miento cuando estoy compartiendo información de un diario que siempre ha estado al lado del PSOE, que es El País. Por lo que estamos completamente divididos y estamos buscando más el odio hacia el partido de la oposición que el amor hacia el partido propio. España no está discutiendo serenamente sobre modelos de país. España está emocionalmente rota. Hay familias que no se hablan, amigos que se bloquean, cenas que se convierten en trincheras, tertulias que parecen combates de boxeo. Y mientras tanto, el gobierno en este 2026 planeando una regularización masiva de inmigrantes. Yo no voy a entrar en lo fácil que es criticar a la inmigración, criticar a individuos que tratan de buscar una vida mejor, porque yo soy inmigrante, yo vivo en otro país, pero eso sí, yo trabajo y no cobro un duro de ayudas públicas. El problema de la regularización masiva de inmigrantes viene que acaba repercutiendo sobre el bolsillo del obrero, porque los empresarios van a buscar siempre contratar a mano de obra barata por encima de pagar a los españoles el sueldo digno que merecemos. Un empresario siempre va a buscar maximizar el beneficio en su empresa, por lo que no sorprende a nadie cuando vemos que la mayor parte de las empresas prefieren contratar a inmigrantes porque les tienen que pagar muy poco comparado con los que tienen que pagar a los españoles. Esto también afecta, no es el mercado laboral que se ve afectado, sino también el precio de la vivienda. No destruye los servicios públicos ni decide por decreto cómo se gestiona un país. El problema de la inmigración es un problema político. El problema es un Estado que toma decisiones masivas en una sociedad completamente fracturada, con una vivienda imposible, con salarios completamente insuficientes y con servicios públicos tensionados. Y con millones de ciudadanos sintiendo que nadie les pregunta nada y que la oportunidad de votar una vez cada 4 años no responde a la participación del ciudadano en los problemas políticos reales. Y ahí está el fondo del asunto, porque España se ha convertido en un país donde los grandes cambios se venden como inevitables, donde la crítica se demoniza, donde el gobierno llama progreso a lo que media España percibe como imposición y donde la oposición muchas veces responde con eslóganes, pero sin ningún tipo de proyecto de país. Ahí les tienes. En Europa, PP y PSOE, votando prácticamente las mismas medidas. La bandera, que debería representar una unidad, cae en un país donde la unidad es casi una palabra sospechosa. La bandera, que debía representar una soberanía, cae en un país donde muchas decisiones parecen tomarse por cálculo electoral, por presión de socios, por miedo al titular o por necesidad de sobrevivir una semana más. La bandera, que debería representar una continuidad histórica, cae delante de una monarquía que lleva siglos vendiéndose a sí mismo como la columna vertebral de España, mientras España está acostumbrado a vivir torcida. Y diré más, está cayendo también ante un momento crítico para la monarquía, porque el silencio de la monarquía frente a los escándalos de Jaime del Burgo con Leticia, frente a esas supuestas fotos que existen de Felipe en situaciones comprometidas con otros hombres, venden la imagen de que esa unidad de la familia real española es realmente una fachada sobre la cual poder cimentar una continuidad que debería ponerse en cuestionamiento por parte de todos los españoles. La monarquía ha hecho muy poco por nosotros y a la vista está que tenemos un emérito que con dinero público riegó de dinero a una amante que le tenía grabado. A la vista está que tenemos un rey que no es precisamente el ejemplo de líder que España podría merecer. Y no lo digo por el tema de las fotos ni por su presunta identidad sexual, sino porque nunca le hemos visto dar un golpe sobre la mesa. Le hemos visto ir a la Dana, que posiblemente fue el momento en el que más popularidad ganó. Pero los españoles sabemos que por hacer un discurso en Nochebuena
no significa que el rey tenga ni idea de lo que realmente está haciendo ni de cómo manejar un país. Lo más interesante es que el acto quería proyectar eso: continuidad, solemnidad, defensa nacional, normalidad institucional y protagonismo de Leonor como heredera preparada. Felipe VI incluso elogió después el esfuerzo y la brillantez de la formación militar de la institucional. El mensaje era que aquí hay futuro, hay continuidad y hay relevo, porque, como siempre os digo, el objetivo primordial de todas las monarquías, independientemente de sangre azul o sangre sucia o como la queráis llamar, es prolongarse, es que la dinastía pueda aguantar el más tiempo posible para que sus hijos puedan vivir como han vivido ellos, sin pegar palo al agua y con un dineral absoluto. La imagen que se queda es la de el rey saludando, Leonor mirando, las autoridades quietas y la bandera de España en el suelo. El país está completamente destrozado. Y este ruido constante, la bandera cayendo porque no necesita explicación, es visual, es inmediata, es brutal. Todo el mundo la entiende. Unos dirán que es solo un accidente, otros dirán que es una metáfora, pero nadie puede negar que la imagen impacta. Y aquí es donde yo creo que hay que decir que no estamos diciendo que la caída de la bandera cause nada. Estamos diciendo que representa a una España cansada, rota, enfrentada, gobernada por la corrupción, con una monarquía que pretende simbolizar estabilidad, mientras lo único que tenemos que hacer para demostrar que esta monarquía jamás ha representado estabilidad es abrir un libro de historia de España. Es ver uno a uno lo que han hecho la Casa de Borbón con nuestro país. Dejarlo como un trapo a nivel económico, político y representacional. Yo, cada día, viviendo en el extranjero, me avergüenzo más de lo que está sucediendo en mi país. Y no me avergüenzo de ser español, para nada. Todo lo contrario. Creo que somos un gran país, con grandes personas, una gran cultura, gran gastronomía, grandes escritores, una arquitectura que más quisieran la mayor parte de los países, pero que los políticos y la monarquía nos dejan a la altura del betún, con cada uno de los escándalos que les rodean día tras día. Y mientras, la bandera en el suelo y el español con cara de gilipollas. Gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.